Tercer domingo de Pascua. Escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versos del 1 al 19. En aquel tiempo Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería, y le contestó: «Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: «Sígueme». Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, les invito a gozar al resucitado. Jesús vive y sale a nuestro encuentro en la orilla del mar de nuestras vidas. En esas noches oscuras, donde no hemos pescado nada, donde las cosas no andan bien y nos sentimos a veces cansados. Jesús sale a nuestro encuentro con una familiaridad sorprendente que tiene que entusiasmarnos y darle sentido nuevo a nuestra realidad de discípulos. Con Jesús tenemos un nuevo amanecer, porque Él es el sol que enciende nuestras vidas. Saboreemos algunos otros puntos del Evangelio de hoy. Vemos a un Simón Pedro que toma la iniciativa para ir a pescar, y los otros discípulos le dicen: «También nosotros vamos contigo». Pedro es un pescador, goza el mar, sabe pescar, conoce cómo pescar, conoce los lugares. Pedro es bien reconocido por su experiencia. Los discípulos van a pescar con Pedro porque Pedro siempre pesca algo. Esto me recuerda a mi papá, que nunca regresó a la playa sin una buena pesca. Mi papá, un hombre de fe, me decía: «Hoy vamos a pescar lo que Dios nos regale». Todo esto del Evangelio me ayuda a saborear el reconocimiento que hicieron Pedro y los otros discípulos de Jesús como el único gran y verdadero pescador por quien vale la pena dejarlo todo y seguirlo. Pedro reconoció ante esta pesca que Jesús era el verdadero pescador. Vemos al Señor Jesús que se interesa por sus discípulos y lo que viven. No habían pescado nada. Se acerca y con gran familiaridad les dice: «Muchachos, ¿han pescado algo?». Y ante el no de su respuesta, Jesús les ofrece la solución: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces». Y oh sorpresa, hacer lo que Jesús les mandó les resultó la pesca más sorprendente de sus vidas, pues todo con Jesús es diferente.
Y por eso hasta contaron los peces, 153 peces grandes. Porque el pescador, cuando tiene una buena pesca, goza eso y los cuenta. Yo recuerdo que una vez tuvimos una pesca fabulosa y conté los peces. 225 peces de un buen tamaño. Porque eso nos da mucho gozo. Es el gozo del pescador, su pesca. También vemos a un Pedro que cuando escucha que es el Señor no duda como Tomás, sino que se lanza con prontitud al mar para ir al encuentro del Señor. Los discípulos, al llegar a la playa, ven que hay brasas con pescado y pan. Jesús los espera para saciar su hambre. Pero para despertar más sus corazones, Jesús los invita a poner algo de lo suyo. Dice, traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Y después la gran invitación del amigo, del maestro y del Señor. Vengan a almorzar, les dice Jesús. Qué sabroso, ¿no? Todo esto es un proceso de reafirmación del amor de sus discípulos en un encuentro con Jesús vivo que los transforma y los mete a una nueva respuesta, ya que no puede haber seguimiento de Jesús sin un encuentro vivo con Él, y no se fortalece también el encuentro sin el seguimiento. Jesús entonces le pregunta a Pedro en 3 ocasiones si lo ama, para confirmarlo en la fe y en el servicio de apacentar su rebaño. Las 3 preguntas de Jesús están relacionadas con una misión inmediata, que es apacentar sus corderos. Pedro tendrá que acompañar las ovejas, no como suyas, sino consciente que son rebaño del Señor a quien Él sirve. Pedro acepta de corazón que le ha fallado, que ha negado al Señor y de que tiene ahora una nueva oportunidad de amar intensamente a su Señor. Consciente de su fragilidad, se pone en manos de su Maestro. Tú lo sabes todo. Para reafirmar así la disponibilidad y frescura de su amor de discípulo al servicio de sus hermanos. Después de esta triple afirmación de su amor, es que Pedro supera su triple negación y puede ahora con libertad de corazón seguir al Señor. Es un Pedro que resucita con el Señor resucitado. El encuentro con el Señor nos hace testigos alegres de su amor. Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Sí, el encuentro con el Señor los transformó en discípulos valientes, testigos alegres, que pueden decir primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Ellos se retiraron del Sanedrín felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Solamente con el encuentro podemos ser discípulos que seguimos con alegría y valentía al Señor. Digamos hoy, te alabaré, Señor, eternamente. Aleluya. Y que cada uno de nosotros gocemos el paso de Jesús por la playa de nuestras vidas, por nuestra barca, y que la lucha por responderle cada día al Señor sea con sencillez, humildad y de corazón. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Un abrazo y que Dios les bendiga.